Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados, los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Estás escuchando De Donosti al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com. Bien, amigos de Radio Viajera, ¿qué tal estáis? Un saludo desde San Sebastián. Os saluda Carlos Bengoa en nombre de las redes sociales de donosticity.org en un nuevo podcast de Donosti al Cielo, que esta vez nos va a llevar hasta Azpeitia, uno de los pueblos más culturales de la provincia de Guipúzcoa, entre otros muchos temas. Bueno, quizás el principal sería la Gran Basílica de San Ignacio de Loyola, pero hay también un museo digno de visitar que va a gustar a los pequeños, a los adultos, a toda la familia. Es el Museo del Ferrocarril y con su director, Juanjo Laizola, vamos a charlar. En realidad, recordamos una entrevista que le hacíamos en nuestro programa Guipúzcoa Plan de Habla Radio San Sebastián. Espero que os guste. Bueno, pues hablaba José Mari Azpiazu, entre otras muchas cosas, del Museo del Ferrocarril, que la verdad es uno de esos sitios que siempre recomendaré. En mi blog Donosti City ya tengo un artículo con fotos muy bonitas, un podcast incluso, con el director Juanjo Laizola. El viejo ferrocarril del Urola, y además se hace una recreación, que supongo que eso será lo que más gusta a los chavalitos y bueno, y a los adultos también, cuando sale ahí la revisora vestida al uso y dice: viajeros, viajeras, al tren. Alarga así la cosa, Juanjo Laizola, muy buenas. Buenas tardes. Pues la verdad es que es de los sitios así en plan pues de ir un domingo con la familia o un sábado, que yo siempre recomendaré con mucho gusto, y nunca he sido de ir en tren, lo que son las cosas, pero estar metido entre trenes tan antiguos y en ese ferrocarril emblemático del Urola, ¿qué recorrido tuvo exactamente, por cierto? ¿Azpeitia Zumaya bueno, era o como...? Bueno, en origen era desde Zumárraga hasta Zumaya. Zumárraga, hasta Zumaya. Exacto. Y pasaba por Azcoitia primero, ¿puede ser? Bueno, primero Zumárraga, luego tenía también estación en Urrechu, que ahí andan con los lindes, que nunca sabes muy bien dónde están. Sí, pero eso es verdad. Urrechu tenía su propia estación y luego ya iba bajando, tenía una pequeña piedra en Aguiñeta, luego una Izpurucho, otro en Lotzaga, luego tenía en Azcoitia. Saliendo de Azcoitia, otro pequeño apeadero que muchos no recuerdan porque desapareció pronto, que atendía al balneario de San Juan, luego Loyola, Azpeitia, sí. Lasao, Cestona Balneario, tenía dos balnearios este ferrocarril, a falta de uno, Cestona Balneario, Cestona Villa, Iraeta, Arrona, Zumaya e incluso Zumaya Puerto, bajaba hasta el puerto. Ajá. Vosotros el recorrido que recreáis es hasta la estación de Lasao, ¿no? Son 3 o 4 kilómetros, sí. Puede ser, ¿no? 5 kilómetros. 5 kilómetros, lo que en el argot ferroviario se llama la colateral, la estación de Alau. Más coloquialmente, pues ese trayecto recuperamos en el año 98 y en ese andamos con los trenes históricos del museo. Lo que son las cosas, vuelve lo vintage últimamente, pues porque es seguro que los usuarios de aquel tren ya en las últimas pues se quejarían del humo, del traquetreo, de esos asientos antiguos de madera que te dejaban la espalda como una tabla, y sin embargo pues ahora todos vamos tan felices ahí disfrutando del humo, del traqueteo, del ticket, de lo que son las cosas. Bueno, ¿no? en realidad los viajeros del pasado del Urola, del traqueteo y de los asientos de tablillas sí se quejarían. Del humo no, porque el tren del Urola nunca ha hecho humo, fue un tren eléctrico. Bueno. Es una de las cosas curiosas, este tren es relativamente moderno, fue el último tren que se construyó, digamos, en la época gloriosa, no la actual de la Y o la pasante del Topo, sino la época pasada del ferrocarril. Fue el último ferrocarril que se construyó en Guipúzcoa en 1926 y ya se estrenó con trenes eléctricos. Los 60 años que funcionó, del 26 hasta 1986, el tren del Urola fue eléctrico. Es un poco una paradoja nuestro tren del museo, ¿no? Que una cosa que siempre fue eléctrica, ahora en pleno siglo XXI resulta que funcione como funcionaban las máquinas de antaño de carbón y vapor y agua. Bueno, saldrán encantados los chavales cuando echas ahí humo en el túnel, ¿no? Sí, hombre, es el mayor atractivo del museo, eso no cabe duda, porque al final es un viaje en el tiempo, es revivir
pues cómo viajaban nuestros aitonas cuando a finales del siglo XIX, principios del XX, irrumpió este medio de transporte que revolucionó la vida de las sociedades, porque claro, ahora estamos muy acostumbrados y uno, pues cuántos mismos de Donosti, pues desayunan en casa en Donosti, van a Bilbo a trabajar o a estudiar, comen en Bilbao, incluso a lo mejor luego vas a Gasteiz a hacer no sé qué gestión y cenas en Gasteiz antes de volver a casa. Sí. Y eso que nos parece hoy en día, pues normal, pues mucha gente de hecho le toca hacerlo por obligación o por diversión. Hace 150 años era impensable. Salir de Donosti para ir a ningún sitio era impensable porque no había medios de transporte. Y el primero que rompe esa gran barrera de la distancia, el primer medio de transporte que rompe esa barrera es precisamente el ferrocarril. Y yo creo que por eso en el ADN de las sociedades humanas nos ha quedado esa simpatía hacia el tren, ¿no? Porque fue el primero que nos abrió el mundo. Te conozco solo de una vez, tengo que reconocerlo, pero ya lo he escrito por ahí. Se te ve apasionado y feliz cuando cuentas a los visitantes pues las colecciones de trenes, el pasado, el recorrido que luego haces hasta la estación de la Sao y vuelta. Se nota que te encanta esto, Juanjo. Sí, hombre, la verdad es que siempre me ha gustado el mundo del transporte en general y el del ferrocarril en particular, y es una suerte pues poder trabajar en lo que te gusta. Supongo que Messi opinará lo mismo, aunque desde luego a mí no me pagan lo que dicen que le han pagado a Messi, ¿eh? No, pero bueno, supongo que el poder trabajar en lo que te gusta pues siempre es un placer. Sí, ¿cómo se le ocurrió a alguien organizar un museo que es referente en este momento en Europa, y por qué en Azpeitia? Bueno, pues tenemos que remontarnos al año 89. En Euskadi, como pasó también, por otro lado, en buena parte del mundo occidental, tras la guerra civil en nuestro caso, tras la guerra mundial en Europa, el ferrocarril vivió una etapa, digamos, negra, en el sentido de que las sociedades occidentales apostaron por el automóvil, por el vehículo privado. ¿Y qué pasó? Pues claro, el ferrocarril se iba quedando anticuado, no se invertía en él, se invertía en autopistas, no en trenes. El resultado fue que en los años 80, no solo en Euskadi, en toda Europa, los trenes que estaban funcionando eran trenes construidos a principios del siglo a los que se les había hecho vivir más de lo debido por esa falta de inversión. En los años 80 empieza a cambiar la tendencia, ¿no? Se empieza a dar cuenta la sociedad que esa apuesta masiva por el automóvil, pues que es un vehículo que tiene sus ventajas indudablemente, pero también tiene sus limitaciones. Una, los accidentes, que todos casi todos nos hemos familiarizado con ellos, pero que al año es una lacra de muertos y de heridos impresionante. Los atascos, la congestión, los problemas de los que poco a poco estamos también tomando conciencia, los problemas medioambientales. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial, el medio ambiente ni sabía lo que era. Ahora sabemos lo que es y los problemas que está acarreando a las sociedades modernas, pues el cambio climático que todos los días se está manifestando poco a poco, ¿no? Y entonces, en esos años 80 es cuando empieza a cambiar esa tendencia y se decide invertir otra vez en el ferrocarril. ¿Qué pasa? Que esa inversión suponía que trenes que habían vivido posiblemente más de lo que deberían empiezan a jubilarse. Y en ese momento el Departamento de Transportes del Gobierno vasco tiene la sensibilidad suficiente como para pensar, bueno, y esos trenes que estamos mandando a la chatarra, oye, a lo mejor, además de viejos, a lo mejor tienen un valor histórico. Vamos a ver qué es. Y entonces lo primero que se hace es contratar la realización de un inventario de ese patrimonio, del patrimonio ferroviario histórico que puede haber en Euskadi. Pero claro, hasta que no haces un inventario realmente no puedes valorar lo que tienes. Y a lo mejor resulta que del inventario sale que hay 3 cacharritos, pues mira, pones uno en San Telmo, otro en el Guggenheim y otro en Artium y ya está, ¿no? Pero a raíz de ese inventario se vio que había un patrimonio muy grande, muy valioso, muy variado y, por otro lado, en un riesgo inminente de desaparición si no se tomaban medidas. Y entonces el Departamento de Transporte del Gobierno vasco, que fue el impulsor de este proyecto de museo, decidió poner en marcha el museo. Eso en el año 89. ¿Por qué en Azpeitia? Pues se reúnen varias circunstancias. La primera, que había sitio. El tren de Lourdes se había cerrado 3 o 4 años antes y, claro, todos los museos del mundo, sean de lo que sean, se quejan de falta de espacio. Es uno de los grandes problemas de los museos, porque siempre tendemos a acumular cosas. Pues si un museo de Bellas Artes tiene problemas de espacio y colecciona cuadros, imagínate uno de ferrocarril que colecciona trenes, con lo grandes que son. Entonces, la suerte que teníamos es que la estación de Azpeitia estaba vacía, se había abandonado el ferrocarril y tenía instalaciones pues bastante hermosas, porque había sido el corazón del ferrocarril del Lourdes, donde estaban no solo las cocheras, sino también es donde estaban los talleres donde se hacía el mantenimiento de los trenes, es donde estaba la antigua central eléctrica, donde estaban las oficinas administrativas de este ferrocarril. Es decir, había unas instalaciones hermosas. Además, estas instalaciones, que estaban vacantes, estaban libres y eran del Gobierno vasco, tenían
un valor propio, no solo por ser una estación, que desde luego donde mejor puede estar un museo del ferrocarril es una antigua estación, sino que además, oye, pues en su época, cuando la Diputación de Guipúzcoa, porque la Diputación de Guipúzcoa fue la que construyó el tren del Brola, lo puso en marcha, pues la verdad es que lo hizo con mucho cariño y, por ejemplo, todos los diseños de los edificios los hizo el arquitecto provincial Ramón Cortázar, con un estilo neovasco muy depurado. Había elementos como la antigua central eléctrica, que es de 1926, y que se conservaba intacta, con unos cachivaches que hoy en día dices, bueno, si esto parece de esas películas de tiempos modernos, de Chaplin o Metrópolis de Lange, ¿no? Pues esa estética. O incluso el antiguo taller donde se hacía el mantenimiento del ferrocarril, que es el clásico taller de principios del siglo pasado, que un solo motor con correas, embarrados y poleas mueve hasta 16 máquinas, y es algo que cuando lo ven nuestros visitantes quedan impactados de ver un taller así y que funciona. Pues es el taller auténtico del ferrocarril. Sí, ese me encantó, no me podía creer que dándole a un botón se pusieran en marcha no sé cuántas máquinas a la vez, 17 has dicho. Sí, 16. Bueno, ni siquiera es un botón, es los que no hayan estado en el museo verán, recordarán enseguida esas películas de Frankenstein que dan como una especie de machete interruptor, pues es igual, es el mismo porque es el machete original el que utilizamos para darle corriente al motor original. Uh-huh. Y todo eso además unido a que, bueno, pues aunque el turismo no tenía el protagonismo que ha alcanzado en los últimos años en Euskadi y que esperemos que pasada la pandemia vuelva a recuperar, pues aunque no tenía ese protagonismo, el Valle del Uroa ya tenía pues cierta tradición turística. Fíjate, estamos al lado del santuario de Loyola, con todo lo que ello implica, y a 5 pasos de otro centro de atracción histórico del turismo en Guipúzcoa, como ha sido el balneario de Cestona. Entonces, pues todo eso hizo que al final la balanza se inclinara, entre otras opciones que se barajaron en aquel momento, todas esas se inclinaron la balanza hacia Normalmente las visitas que tenéis, olvidándonos de pandemia, en situaciones normales, hay que pedir reserva pues para poner el tren en marcha hasta la estación de La Sao, o se puede ver solo la colección de ferrocarriles y autobuses antiguas, ese taller, o ¿cómo organizáis eso exactamente, Juanjo? Bueno, el museo está, como cualquier otro museo, abierto al público todos los días del año, salvo los lunes, que algún día hay que descansar. Y el tren de vapor normalmente funciona, el servicio regular comienza en Semana Santa, sí. Todos los días de Semana Santa suele funcionar, y de ahí todos los fines de semana, sábados y domingos, funciona regularmente hasta el puente de Todos los Santos, más o menos, hasta primeros de noviembre. Luego, además, sí que es verdad, como has comentado, que existe la opción, pues entre semana, por ejemplo, de alquilar el tren de vapor, y de hecho son muy comunes los colectivos desde, por ejemplo, grupos escolares. En la primavera el tren de vapor sale casi a diario, se puede decir, porque lo suelen contratar grupos escolares, pero también otro tipo de colectivos como jubilados, amas de casa, tiempo libre, etcétera. Entonces, al final es lo más atractivo del museo, de eso somos conscientes nosotros, pero también son conscientes nuestros visitantes, porque claro, es que en 500 kilómetros a la redonda no vas a encontrar otro tren de vapor en funcionamiento, con su antigua máquina, su pala, su carbón, su paciencia para que el agua hierva y haga presión, el silbato y todo eso, pues no lo encuentras en 500 kilómetros a la redonda, y es el verdadero atractivo del museo. Muy bien, pues como siempre, un placer. Muchas gracias, Juanjo. A vosotros, gracias. Hasta luego. Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.